Buenos días a todos mis amados hermanos. ¿Cómo están? Yo espero que todos estén bien. Yo, gracias a Dios, estoy muy bien. Dios me ha ayudado, Dios me ha fortalecido y aquí me tiene ocupado estudiando su palabra y de hecho compartiéndola con ustedes. Muy bien, si ustedes se recuerdan, porque algunos no llevan la secuencia. Algunos me escuchan de vez en cuando. O sea que yo tengo diferentes clases de discípulos. Hay discípulos que están tomando muy en serio lo que Dios me ha hecho a mí tomar muy en serio. O sea que yo soy un estudiante de la Biblia muy serio, muy preocupado. Yo quiero complacer a Dios a través del estudio de la palabra. Y he creído con todo mi corazón que solamente a aquellos que Dios nos ha dado este privilegio, a aquellos que Dios nos ha puesto la carga de instruir a otros, somos los que nos preocupamos. Porque yo sé que hay discípulos de este ministerio, Pan de Vida, que solo nos escuchan de vez en cuando. Está comprobadísimo, comprobadísimo. Quizá yo lo canse a usted diciéndole lo mismo, pero tengo aproximadamente en mi página 4.629 seguidores. Y muy poquitos de ellos han tomado en serio este ministerio. A pesar que Dios les ha dado la bendición de estar en un ministerio que estudia la palabra, se han descuidado. Yo pienso que el lloro y el crujir de dientes para muchos cristianos, como su nombre lo dice, los va a afligir mucho debido a que hoy no tuvieron el suficiente empeño, no sintieron la necesidad de aprender el propósito divino. Fíjese que si usted me ha seguido los pasos, empezamos a estudiar las 42 generaciones que utilizó Dios para venir a esta tierra como hombre. Y cuando llegué al capítulo 1 y versículo 16, donde desembocan esas 42 generaciones con la Virgen María, dice que la Virgen tuvo un hijo y llamó su nombre Jesús. Ella dio a luz a Jesús, que es llamado el Cristo. Por lo tanto, todos nosotros los cristianos que estudiamos con responsabilidad la palabra de Dios, tenemos que saber que Dios se reveló a nosotros. Y en el Nuevo Testamento Él se revela en una forma más profunda que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Él se reveló a un pueblo físico, mientras que en el Nuevo Testamento Él se revela a un pueblo espiritual. Todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento, Dios trató con ellos físicamente, por eso ellos dieron a luz a Cristo físicamente. Pero cuando uno estudia esta palabra, esta Biblia que Dios nos ha dado, cuando uno la estudia, uno se da cuenta que este libro no es un libro cualquiera, porque este libro revela un mundo espiritual.
revela a un Dios espiritual. Si nosotros no ponemos atención a eso, hermanos, entonces nosotros vamos a ser personas religiosas y vamos a tener mucho conocimiento de moraleja, de historia, pero vamos a fallar en lo más profundo y lo más importante. Nunca se les olvide que lo más importante de la Biblia es entender los asuntos espirituales. Yo sé que no es fácil enseñar la Biblia, hermanos. No es fácil explicarla. Necesita uno un corazón entregado a Dios para poder explicarla. Le dije que después de haber encontrado ese versículo de Mateo 1:16, me puse a estudiar qué clase de Dios nos viene a nosotros en la persona de Jesucristo. Porque gracias a Dios que tenemos la Biblia y puede ser que tú la leas y la leas y la leas, pero no te has dado cuenta que la palabra de Dios es muy especial. Perdóname que tomo este tiempo para explicarte estas cosas antes de predicar, porque no he predicado todavía hoy. Hoy nos vamos a meter a otro tema. Ayer terminé los 38 atributos de nuestro Padre Celestial. Pero yo quiero que ustedes noten que desde el principio, cuando me introduje a estas lecciones, yo les dije que habían 39 cosas en el Nuevo Testamento que le pertenecen a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, y que son explicadas con palabras simples. Yo no sé si ustedes se recuerdan de la primera cosa que yo les hablé respecto a nuestro Padre Celestial. Yo recuerdo que les hablé de 39 cosas y la primera es que Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Y explicamos, y usted puede revisar los mensajes que están grabados en Spotify, en podcast, en Facebook, en YouTube. Usted allí puede encontrar esos mensajes. Nosotros explicamos de que Dios es un Dios revelado en la Biblia como un Dios triuno, porque Él se reveló como Padre, como Hijo y como Espíritu. No vayamos a ser ingenuos como muchos hermanos lo son ingenuos y no toman en cuenta la palabra de Dios, sino que se apegan a enseñanzas que hombres les han transmitido. Usted debe de saber que a muchos grupos, hombres les han transmitido las enseñanzas, sus líderes. Ellos han tenido líderes. Cada grupo, cada denominación ha tenido líderes. Y la enseñanza de cada grupo, de cada denominación, es la enseñanza que ellos obtuvieron de sus líderes. Ellos no tomaron el tiempo de investigar ellos, como lo hago yo. Yo tengo enseñanza, pero de hombres que Dios ha usado en el cuerpo de Cristo, no en una denominación. Y eso hace la diferencia. No es lo mismo tener una enseñanza de una denominación que tener la enseñanza del cuerpo de Cristo sin denominación. Yo me he dedicado a estudiar a los hombres que sin denominación han enseñado la Biblia. Y por eso es que yo no defiendo a ningún grupo en particular. Yo nunca les he dicho a ustedes, miren hermanos, yo soy pentecostal.
Miren, hermanos, yo soy bautista. Miren, hermanos, yo soy presbiteriano. Miren, hermanos, yo soy metodista. Miren, hermanos, yo soy testigo de Jehová. Miren, hermanos, yo soy recobro. Miren, hermanos, yo soy ah, católico. Miren, hermanos, yo soy XX, tal denominación. Hay 4.500 grupos que se identifican como una denominación. Pero hay hermanos que se identifican como interdenominacionales. O sea que ellos no abrazan a ninguna denominación. Para mí esos hermanos son más puros. ¿Por qué? Porque no están basados en las enseñanzas de los hombres con sus denominaciones, sino que están basados en la pureza de la palabra de Dios. Tampoco apoyo a ningún hermano que crea que él es la única iglesia y que solo él tiene la verdad. Yo no apoyo a nadie de esa categoría. Yo creo con todo mi corazón que los verdaderos cristianos están diseminados en todas las denominaciones y en las no denominaciones. Hay cristianos puros. Hay cristianos que de verdad están buscando cómo agradar a Dios. Entonces yo les decía todo esto por una razón, de que la Biblia es la autoridad de Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Pero no vayamos a ser extremistas y creer que Dios está interesado en que dominemos la letra. No, 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 no. Dios no está interesado en que tú domines la letra, sino en que entiendas lo que la letra te enseña, lo que es la esencia de la letra. O sea que la letra tiene un espíritu. La enseñanza de la letra tiene un espíritu. Y por eso a veces se cuelan muchos espíritus cuando las personas están enseñando la Biblia. Si alguien enseña la Biblia y no ora a Dios que le dé discernimiento, porque mira lo que dice aquí en Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Yo quiero que tú veas que la oración del apóstol San Pablo, en el versículo 17 tú te das cuenta que es una oración. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que uno puede tener conocimiento sin estos elementos. Muchos cristianos pueden tener conocimiento sin sabiduría y sin revelación. Y no te estoy diciendo que debes de eliminar el conocimiento, porque el conocimiento verdadero es el que Dios quiere que tú tengas. El conocimiento verdadero es un conocimiento que tiene una esencia. Esencia de sabiduría y esencia de revelación. Cuando uno enseña la Biblia, hermano, uno tiene que asegurarse que Dios le ha contestado a uno esta oración. Yo no quiero enseñar la Biblia, hermano, sin esa esencia de Dios. Espíritu es esencia. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cada día estoy más convencido de que toda la Biblia, los dos testamentos, solo son parábola para que uno entienda a Dios. Son parábola. O sea que hay unas cosas que nosotros no debemos olvidar nunca, y es que la palabra de Dios está codificada, está encriptada. Lee para que entiendas lo que significan las palabras que te digo. La palabra de Dios está codificada.
O sea que si Dios a un varón no le da los códigos para que esa palabra se abra, y te lo voy a poner en un ejemplo más práctico. Tu teléfono celular. Tu teléfono celular tiene un código para abrirlo y ninguno puede leer lo que tú tienes, ni ninguno puede saber lo que tienes ahí guardado si no le dan el código. El código es para abrir tu programa. Pues yo quiero que sepas que la Biblia así es. Este libro maravilloso, esta Biblia de 66 libros, si queremos entrarle, tenemos que tener el código. Dice que nos tienen que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis, si no, no lo vas a saber, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es el código para entrar a la Biblia, hermano? Es que le alumbren los ojos del entendimiento, con un espíritu de sabiduría y de revelación. Aquí no se refiere al Espíritu Santo, aquí se refiere al espíritu de nosotros. El espíritu de nosotros tiene que tener el código. Esa palabra que Dios te da a ti tiene que estar encriptada, o sea, protegida. Dios tiene códigos y su palabra está encriptada. Dios te da a ti, por medio de su espíritu, en tu espíritu, el código para que la abras. ¿Y cómo la vas a abrir? Si adquieres el espíritu de sabiduría y de revelación. Eso hay que orar. Eso hay que orar. Mira, verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué oraba Pablo? ¿Para qué oraba Pablo por los efesios? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, fíjate pues, porque nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, ¿sí o no? Pero ahora Pablo dice que para que nosotros entendamos que siendo Dios tiene Dios, fíjate pues, porque esto es importante. Dios, si Dios no te abre estos códigos, si no te da este código para entender la palabra, porque este es el código para que le abran a uno los ojos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y ahí es donde tú te tienes que preguntar, bueno, ¿por qué Dios es Dios de nuestro Señor si nuestro Señor es Dios? Ahí está el código. Hay un código, hermano. Mira, tristemente, vamos a poner a los falsos testigos de Jehová como ejemplo. Ellos no entienden que Jesús es Dios y que Jesús tiene Dios. Ellos no tienen el código, por eso no se les abren las escrituras. Porque para que a uno se le abra Efesios, si tú quieres entender Efesios, mi querido hermano, mi querida hermana, tienes que leerlo despacito y con mucha oración. Desde el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por eso les dije que cuando empezamos a hablar estas lecciones de las generaciones, nosotros encontramos muchos misterios. Por ejemplo, 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si tú no tienes el código para abrir los evangelios, porque cada evangelio tiene su código, así como Efesios también.
O sea que toda la Biblia está codificada, encriptada, protegida por Dios para que no cualquiera la pueda descifrar. Porque entonces todo el mundo tendría acceso a ella. Pero no hay acceso para todos. No hay acceso para todos. Yo espero que Dios te esté ayudando en esta mañana y que te dirija. ¿Ah? Gracias, hermana Ale. La oración es la clave para abrir los códigos de Dios. Sí. Nunca olvides, cada vez que tú pones tu código para abrir tu teléfono, tienes que también hacer lo mismo cada vez que entras a la Biblia. Cada vez que entras a la Biblia, busca el código de cada pasaje, de cada libro, de cada pasaje, porque estos son como textos. Por eso se llaman textos. Ahora vas a entender. La Biblia está texteada. Textos. Cada versículo es un texto. Si a ti te manda un texto un hermano, una hermana, tu esposo, tu esposa, tus hijos, a veces no lo entiendes. A veces no lo entiendes y le tienes que decir, hey, ¿qué quieres decir con esto? ¿Sí o no? Entonces ahora vas a saber por qué la Biblia se llaman textos. Nosotros decimos, leamos el texto tal. Por eso hablamos de contexto, texto, y no hay pretexto. Hay texto y hay contexto para que no haya pretexto. Pero estoy enfocándome en una forma práctica pero profunda. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. O sea que esto no está disponible al público. Si esto estuviese disponible al público, cualquiera entendería la Biblia. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tengo yo? Y mira, yo no soy sabelotodo. Yo tengo una preocupación terrible porque cada día que abro la Biblia y uso el código para empezarla a leer, digo, Señor, wow, esto está tremendo, Señor. Fíjate que este libro precioso de Efesios nos va a ayudar a continuar nuestro estudio. ¿Te recuerdas que ya hablamos de 39 cosas que le pertenecen a Dios con palabras simples en el Nuevo Testamento? 10 cosas que le pertenecen a Dios con parábolas en el Nuevo Testamento. Luego te hablé acerca de 38 atributos de Dios. Y hoy me quiero introducir en el beneplácito de Dios. El beneplácito de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, beneplácito es buen placer. Buen placer. Y por eso con este mensaje vamos a comenzar a considerar el buen placer de Dios, es decir, el deseo de su corazón. Con Efesios, Dios te quiere abrir el entendimiento para que sepas que Él tiene un deseo en su corazón. Fíjate que nosotros leemos versículos tales como Dios concederá las peticiones de vuestro corazón. ¿Sí? O sea que nosotros encontramos ahí salmos donde dice que Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Dios sabe lo que es el deseo del corazón. Vamos a leer Efesios 1:5 para empezar hoy. Gracias, Andy, que estás encargada de poner los textos. Gracias. Pero nos vamos a introducir de esta manera, porque hoy queremos entender, queremos que Dios nos dé el código para entrar a conocer su voluntad, su buen placer. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos
predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto, según el puro afecto de su voluntad. ¿Estamos? Amén. ¿Estamos? No sé por qué no me pusieron Efesios. Ya, y ahora sí, gracias Sandy. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, fíjese pues, vamos a considerar y vamos a ver otro texto, lo vamos a unir al 1.5 y es el 1.9. Vamos a unir el 1.9 con el 1.5. El 1.9 con el 1.5. ¿Qué dice el 1.9? Dice el 1.9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Yo quiero que ustedes vean que Dios tiene una voluntad en la cual está su buen placer. Dios tiene una voluntad y en esa voluntad está su buen placer. O sea que está el buen placer, o sea, el deseo de su corazón. Porque uno tiene un deseo en su corazón y el deseo de su corazón es un buen placer, algo bueno. El buen placer de Dios es el deleite de su corazón. El buen placer de Dios es el deleite de su corazón. Si Dios nos abre el entendimiento, si Dios nos deja ver lo que está en Efesios, porque vuelvo a repetir y no me voy a cansar, esta palabra escrita tiene escondido en esas letras la revelación divina. Allí están los códigos. Y solamente si Dios te alumbra tus ojos, tú puedes entender todo el contexto. Texto y contexto. Texto y contexto. Puedes entenderlo. Si Dios te abre tus ojos. Si Dios te abre tus ojos y te da sabiduría y te da entendimiento. Ese es el código para que puedas ver lo que está escondido en estas letras. Acuérdate, no toda la gente tiene acceso. No todos los cristianos tienen acceso. Pero si tú amas a Dios, si tú oras a Dios, si tú le dices, papayito lindo, por favor, abre mi entendimiento, por favor, dame sabiduría, por favor, revélame lo que realmente quieres decir con esto. Porque nosotros estamos leyendo 2000 y pico años después de que fue escrito. Y que durante los 2000 años han estado estudiando, hermanos, para entender qué quiere decir. Porque no es una palabra simple. Esto no es 1 más 1 más 1 son 3, no. Esto es que a veces 1 más 1 más 1 es 1. Entonces, hay una manera de entender la palabra. Ahora usted se va a dar cuenta por qué le estoy diciendo esto. ¿Cuál es el buen placer y deseo del corazón de Dios? ¿Cuál crees que es el buen placer? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Vamos a ver qué dice Romy. Romy dice, voy a tratar de detenerlo porque se me van los textos. Cuando yo quiero usarlos se me van. Dice Romy, Dios por eso
y para eso se familiariza con su amada, para darnos a conocer sus secretos. Cuando Dios nos no sé qué quiere decir esa palabra, Romy, bon 8c, cuando Dios bonace, cuando Dios, no sé, y oramos, Dios sabe que ocupas de su sabiduría. Bueno, aquí está un poquito de como cantinfliadito, pues no lo entiendo. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Bueno, no sé qué quiere decir Romy, pero parece que anda buscando ahí cómo encontrarle el meollo al asunto. Sí, dice, dándonos a conocer sus secretos. Cuando Dios nos bonce, por favor, Romy, ¿qué quiere decir esa palabra? Cuando Dios nos bon 8c y oramos, Dios sabe para qué ocupas de su sabiduría. Bueno, yo quería usarte para comentar algo, pero lo que quiero decirte es que el buen placer de Dios es tener muchos hijos. El buen placer de Dios es tener muchos hijos. Oh, cuando Dios nos conoce, dice, nos conoce. Bueno, vamos a dejarlo por ahí hoy para no regañar a Romy, que cantinflió un poco. El buen placer y deseo del corazón y deseo del corazón de Dios es tener muchos hijos. Ahora, recuérdense siempre, por favor, que no somos ministros de la letra, sino del espíritu de la letra. Somos ministros del espíritu. Pablo mismo lo dice, somos ministros del espíritu de la letra. No somos ministros de la letra, o sea, ministros de la letra eran los fariseos, los saduceos, todos los maestros del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, ellos eran ministros de la letra. Nosotros somos ministros del espíritu de la letra. Tenemos una tarea muy grande, porque nosotros nada se nos va a dar a saber si no es por medio de oración. Moisés no tenía que orar para entender no robarás. Moisés no tenía que orar para entender no mentirás. Moisés no tenía que orar para entender no robarás, no levantarás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos. Él no tuvo que orar para nada. Eso era una letra tajante, era un mandamiento tajante. Sin embargo, el Nuevo Testamento no es así. El Nuevo Testamento, para entenderlo, hay que orar. Entonces, Dios, aquí en este libro de Efesios, mire, si usted lee, dice el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que el puro afecto de su voluntad es su beneplácito. Predestinar. Predestinar significa marcarlos de antemano. Predestinar significa marcarlos de antemano, lo cual, si usted lee cuidadosamente el versículo 4, le dice en dónde fue usted marcado y predestinado de antemano, según nos escogió en Él, en Cristo. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate pues, Dios te predestinó a ti y a mí, nos marcó de antemano, pero eso sucedió en los lugares celestiales. Lo dice el versículo 3, mira,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero que todo, tú tienes que saber que tu predestinación y tu escoger son una bendición espiritual. No es nada material. No tiene nada que ver con las cosas visibles. Nada. Nada que ver con lo terrenal. Él te bendijo en los lugares celestiales. En Cristo. O sea que esta bendición no es para alguien que no estaba en Cristo. La letra solo te está explicando cosas espirituales. Dios, y por eso te dije que si no entendemos la Biblia bajo contexto, jamás vamos a poder explicarla. Hermano, hay miles de maestros de la Biblia, pero no la saben explicar. Abren su Biblia, no tienen código para entrar y están ahí leyendo y leyendo por encima, pero sin poder entrar. Tú tienes que orar, yo tengo que orar que cada vez que, especialmente si estamos ante un público, más nos vale que tengamos el código, hermano. Porque de lo contrario que estás haciendo con esos hermanos que están frente a ti, es solo entreteniéndolos. Nunca se van a desarrollar, nunca van a crecer, nunca van a poder ir de gloria en gloria, no van a poder desarrollarse como buenos cristianos. Y quiero decirte que ese es el problema que hay en todas las iglesias locales. En todas partes hay grupitos. Hay unos grupitos de 8, de 10, de 15, de 20, de 100 hermanos, 200, pero no avanzan, no crecen espiritualmente, no son transformados por Dios. ¿Por qué? Porque ahí en esos lugares no hay código para abrir la Biblia. No hay código. Comenzando que leen la Biblia y dice, a ver qué entiendes tú, a ver qué ves. No, hermano, si el Espíritu Santo no te dirige a la esencia de ese pasaje, tú no les vas a poder explicar a los hermanos. Mira lo que es tener el código. Nuestro escoger y nuestro predestinar se llevó a cabo en los lugares celestiales antes que nosotros naciéramos en esta tierra. Tú tienes que tener a discípulos y enseñarles esto. Siéntalos allí y si tú tienes el código, Dios te va a abrir el entendimiento y les vas a explicar lo que significa Efesios 1:4. Según te escogió Dios en Cristo antes de la fundación del... Tú ya estabas en Cristo antes de la fundación del mundo. Porque hay muchos que entienden que hasta que vinieron aquí en la tierra al Evangelio. No, no, no. Tú viniste aquí en la tierra al Evangelio porque desde antes de la fundación del mundo te escogieron y te predestinaron para ser santo y sin mancha delante de Él. Entonces tú ya vienes con ese programa. Mira, no podemos ser entregados a otra clase de destino. O sea, vas a entender que como Él te escogió y te predestinó, el destino tuyo es el que ahora que estás en Cristo estás descubriendo. Pero ese destino no es porque fue casualidad o porque eres un campeón. Yo acepté a Cristo, yo creí en Él. Hermano, no podemos ser entregados a otra clase de destino. El destino de nosotros es correspondiente a lo que fuimos desde que fuimos creados. Por eso tienes que leer el contexto. Mira en el Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Eso se refiere a tu hechura en la tierra. Creados en Cristo Jesús, eso se refiere a tu creación celestial. Creados en Cristo Jesús, y otra vez te repite el contexto, que es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso te trae otra vez al 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Y luego dice el 5 en amor habiéndonos predestinado, y ya en la predestinación se puede ver tu desarrollo, porque tenemos que ser adoptados. Pero no vayas a confundirte con conceptos humanos, porque el cristiano es, por una parte, es engendrado y por otra parte es adoptado. Pero el engendramiento es una cosa, como Juan, que dice que nosotros no fuimos engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino voluntad de Dios, engendrados. Tú eres hijo engendrado, eres hijo natural, pero adoptado es de otra especie o de otra harina, de otro costal. Entonces, tenemos que entender en la Biblia lo que significa ser adoptados. Porque de acuerdo al mensaje de Romanos, ser adoptados es ser resucitados. Sí, entonces si no tienes los códigos para entrar a este laberinto, pues lo que vas a hacer es predicar el evangelio a tu antojo, y producir discípulos a tu antojo. Y todos los discípulos que tú produzcas, segurísimo que van a ser igual que tú, porque basta con que el discípulo sea igual que el maestro. Y tú vas a ver que hay pastores, infinidad de pastores produciendo discípulos de la misma categoría que él. ¿Por qué? Porque no tiene código para la palabra. ¿Sí? Fíjate que Dios tiene bien delineado nuestro destino, debido a la clase de creación que somos. O sea que no tienes otro destino. Si aquí dice que tú fuiste criado, mira, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te crió en Cristo. Tú, cuando Dios te crió como carne de su carne y hueso de sus huesos. De la misma manera que hizo a Adán y a Eva. Él hizo a Adán y a Eva para enseñar lo que él crió. Él crió en Cristo, Cristo es Adán y la iglesia es Eva. En la vida del Espíritu sucedió lo que Dios te muestra a través de Adán y Eva. Por eso te dije, ten cuidado, porque la Biblia, la letra, solamente te enseña la realidad de lo espiritual. Si tú aplicas la Biblia de esta manera, Dios te está dando código. Pero si no sabes aplicar la Biblia de esta manera, entonces no tienes código. No le vas a poder entrar. Algunos me dicen a mí, hermano Carrillo, gracias a Dios por su vida, porque usted nos enseña bien la palabra. Es que he orado tanto y llorado delante de Dios, porque en realidad muchas cosas en la Biblia se pueden dar como conocimiento. Y quiero decirte, hay muchos predicadores dando conocimiento. Llenan a la gente de conocimiento y son eruditos en conocimiento, pero conocimiento superficial. Ellos no son capaces de delinear un pensamiento espiritual para que tu vida sea transformada. No tienen la capacidad. Entonces acuérdate, hoy solo me estoy introduciendo al buen placer de Dios. Después de haber entendido que el Dios que vino en la persona de Jesucristo traía 39 cosas como Padre Celestial, traía 10 cosas como Padre Celestial en palabras simples en el Nuevo Testamento, como Padre Celestial en parábolas en el Nuevo Testamento, con 38 atributos. Ahora estamos hablando que Él tenía también un buen placer en su corazón. Él tenía allí en su corazón un afecto, una voluntad. Y la voluntad de Él es tener muchos hijos. Ahora, ¿por qué la voluntad de Él es tener muchos hijos? Porque de esa manera nos crió. Él nos crió en Cristo Jesús. Muchos creyentes no entienden el contexto de Efesios 2:10, que nuestro destino marcado es por la clase de creación que somos. Por eso es que Él nos predestinó, nos marcó de antemano. Él dijo, ustedes no van a hacer otra cosa más que lo que yo crié. Mi creación no puede ser distorsionada. Mi creación no puede ser cambiada. Mi creación no es que hoy es manzana y mañana es naranja. Mi creación no es que hoy es aguacate y mañana es una pera.
No, 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 no. Yo te crié como pera y pera serás. Yo te crié como manzana y manzana serás. Yo te crié como aguacate y aguacate serás. Yo te crié en Cristo. Yo te crié igualito a mi hijo. Tú eras la pareja de él, tú eras la esposa de él. Yo te crié como tal, carne de su carne y hueso de sus huesos. Esa es mi predestinación. Y yo no puedo ser burlado. Yo no cambio nada de una cosa para otra. Yo solo traigo a su estado original todo lo que yo crié. Mire, ese es un mensaje que está en la Biblia. Ese mensaje se puede leer aún en la letra. Al pueblo de Israel Dios dice, seré con vosotros como al principio, quitaré todos vuestros pecados. Hermano, ¿por qué cree que Dios quita nuestros pecados? Porque Él nos va a llevar al punto donde nosotros no éramos pecadores. Nosotros tenemos un estado primigenio. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús y por eso Él nos va a llevar a nuestro estado primigenio. Él solo te va a volver a lo que tú eras, hermano. Y luego ahí pues vamos a tener que estudiar mucho, hermano, porque Él primero trató con el pueblo de Israel. O sea que el pueblo de Israel tiene que ver con el propósito de Dios. Tiene que ver con su beneplácito. A ellos los reclaman también como hijos. ¿Sí? Usted sabe que en el pueblo de Israel hay un remanente y que a ellos nos debemos nosotros. A ellos nos agregó Dios. Y usted sabe que según la letra Dios aparece con dos esposas. Sí, según la letra, él era el esposo de Israel y según la letra, él es el esposo de la iglesia. Entonces, ¿por qué ahora nosotros dice que de ambos hizo uno? De ambos hizo uno, de ambos pueblos. Y aún Efesios nos va a dar secretos de esos, porque mire, como dice aquí en el capítulo 12 y versículo 12, después de que nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Mire, qué tremendo, porque si usted no tiene código para entrarle a estos textos, no los va a poder entender. Dice en el 2.12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjate. ¿Cómo es posible que si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, de repente nos digan, ustedes no tienen ciudadanía? Yo te dije que no es fácil entender la Biblia, porque Dios va a hacer como muchas veces yo les he dicho, agarra el calcetín y lo mete para sacarlo al otro lado y está al revés. O sea que nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios para que no vayamos a presentar un mensaje que no es el que Dios está proyectando. Creados, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, note usted pues que la Biblia está solo presentando cosas que pertenecen a la vida del Espíritu. En el Espíritu, Israel es esposa de Dios. En el Espíritu, la iglesia es esposa de Cristo. Entonces ahí vamos a tener que ser eruditos en el Antiguo Testamento para entender por qué los hombres tenían 3 esposas, por qué tenían 4 esposas, por qué tenían 2 esposas. Y eso va a abrir nuestro entendimiento respecto a lo que es cada remanente. Porque Salomón tuvo 1000 esposas. 700 eran concubinas y 300 eran esposas casadas con él. Pero aparte de eso hay una paloma mía. Había una que era, discúlpenme, pero era la number one, ¿verdad? Entonces,
Dios quiere abrirnos nuestro entendimiento, no ser cristianitos ahí todos limitados, hermano, con aleluya, amén, gloria a Dios, todo está bien. No, hermano. Esto es para mentes que de verdad se han entregado a Dios. Mentes que de verdad quieren conocer las profundidades de Dios. Quiero terminar hoy con esta lecturita de una nota. Aquí yo tengo mis notas, puse así, mira. Dios tiene bien delineado nuestro destino, debido a la clase de creación que somos. Nosotros pertenecemos al Cristo corporativo que Él crió. Nosotros somos sus muchos hijos, los cuales componen el cuerpo de Cristo, su esposa. Esta revelación está enfatizada en el libro de Romanos. Está enfatizada en el libro de Romanos. Fíjate pues, el pensamiento central del libro de Romanos es que Dios hace que en la tierra se descubra que todos los pecadores que perdieron su gloria, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea que todos perdimos nuestra gloria en la esfera celestial, sean reconocidos a través de Cristo, de que son de su pertenencia, aunque caídos. Por eso sorprende lo que Dios haga de los pecadores sus hijos. Hijos que lo expresen y lo representen. Lo que éramos originalmente por creación tiene que manifestarse aquí en la tierra. Entonces, si Dios nos da vida, continuaremos mañana. Vamos a hablar otro poquito más acerca del buen placer de Dios, pero no lo pierdas de vista. El buen placer de Dios es tener muchos hijos. Aquí en la tierra solo se está efectuando lo que ya fue hecho en la esfera espiritual. Somos de ayer, nada sabemos, pero estando aquí hoy, vamos para mañana. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y si en caso no entendiste en este día todo, repásalo, vuélvelo a escuchar, vuélvelo a leer, vuélvelo a escuchar, vuélvelo a leer, que poco a poco nosotros vamos entendiendo. Los códigos son muy importantes. Órale a Dios que abra tu entendimiento, que abra los ojos de tu entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado, porque la esperanza es resurrección. ¿Ok? Que Dios te bendiga y te guarde y hasta mañana.